Hay una diferencia ahí que yo espero que la hayan identificado entre los dos autores, que siendo representantes del utilitarismo ya empiezan a marcar una diferencia, y tiene que ver con la felicidad está vista en la persona para Bentham, o sea, es la búsqueda del individuo, pero Mill dice, no, sí es la búsqueda del individuo, pero un individuo que hace parte de un cuerpo social, de un contexto social. Y en esa medida, pues todas las discusiones de Joan Stuart Mill estuvieron planteadas también en referirse a temas que se movieron en su época, ¿no? El tema de la lucha, él llegó a defender la lucha de las mujeres de su época. Pensaba que las mujeres debían, que era útil que las mujeres estudiaran, y tenía unos argumentos, ¿no? Decía que si los niños y niñas estaban bajo el cuidado de las mujeres, pues las mujeres teníamos que estar lo suficientemente preparadas para asumir ese papel. También tenía hondas contradicciones cuando encontraba que mujeres muy inteligentes en su planteamiento, en sus argumentos, eran rechazadas estos argumentos por su condición de mujer. Sin embargo, hombres que planteamientos un poco necios eran más aceptados por su condición de masculino, ¿no? De masculinidad. Entonces siempre buscó que las mujeres hicieran parte del gobierno, y estuvo ahí, escribió el sometimiento a las mujeres, fue uno de los textos que él trabajó, donde expresa realmente, hace un análisis de la violencia contra las mujeres en el espacio privado y público. Favoreció el divorcio, que le otorgaba a las mujeres la libertad de vivir por ellas mismas. En la defensa que hizo de las mujeres planteó la utilidad, ya lo dije, de propiciar su educación como garantía para un mejor futuro de la infancia. Bueno, y esto yo quiero que lo miren no como un elemento que se da en esta época, sino también si nosotros miramos la historia nuestra y vemos cómo algunas facultades abrieron sus puertas a que las mujeres estudiaran, precisamente porque las mujeres que tenían los medios económicos y contrataban en mujeres empleadas para el servicio doméstico decían, no, yo necesito que quien está a cargo de mi casa y esté a cargo de mis hijos, pues tenga cierto conocimiento. Entonces se empiezan a ver facultades de educación que abren las puertas aquí en Colombia a las mujeres, ¿no? Entonces esto tampoco es que lo miremos en términos de un pasado superado. Fue un defensor de la libertad. El tema de las mujeres realmente también lo que está planteando es la libertad, y en esa medida pues él decía que somos libres en la medida en que no afectamos la libertad de otros, y pues su defensa también se dirige a este aspecto. Quiero plantear la búsqueda el tema de la defensa de la libertad, crear la libertad como posibilidad de perseguir su propio bien, una búsqueda que no intenta privar a los demás de lograr que alcancen el suyo propio. Para mí la conquista de la libertad requiere el diálogo permanente con los otros en una lucha por esclarecer las ideas, de llegar a mejor juicio. A propósito de su defensa por la libertad de las mujeres manifestó: la legalidad está a favor de la libertad y la imparcialidad. Se espera que no debe haber control allí donde éste no sea requerido por el bien común, y que la ley no debe hacer acepción de personas, sino que debe tratar a todos por igual. Aquellos hombres que creen que tienen derecho a mandar y que las mujeres están bajo la obligación de obedecer, o que los hombres son aptos y las mujeres ineptas para desempeñarse en labores del gobierno, son en este caso los acusadores y deben mostrar pruebas. De no ser así, deben ser rechazados. Aquellos que niegan a las mujeres cualquier libertad o privilegio que se les permite a los varones se enfrentan
a dos presupuestos. Están oponiéndose a la libertad de las mujeres y reconociendo el favoritismo por los hombres. Y esto lo cita también Kizan en un capítulo que tiene sobre el sometimiento a las mujeres. Bueno, otro tema que trabaja Mill desde el planteamiento del utilitarismo está en la religión. Él escribe un ensayo, La utilidad de la religión. Lo plantea como una actividad práctica, capaz de producir en el ánimo estados de felicidad o de desdicha, momentos de placer o dolor. Los estados de dolor pueden surgir ante la amenaza latente de la condena, el miedo al castigo que afecta el comportamiento de los individuos religiosos. No plantea la inutilidad de la religión, no quiere decir que él rechace la religión, dice, y esto coincide con el tema de la libertad que ya tocamos. Reverenciaba a Cristo como el mejor hombre que jamás había visto, consideraba la religión como asunto exclusivo de cada individuo. El hombre tiene el irrevocable derecho a defender su vida privada y de luchar por ella si fuera necesario. Sin embargo, plantea la necesidad o la utilidad de una religión de la humanidad. Considera que las promesas que tenía la religión eran promesas para el futuro y que era necesario que era útil que una nueva religión, una religión de la humanidad cambiara sus promesas, unas promesas que fueran más cercanas, lo entiendo un poco más en la medida en que hicieran parte de los contextos de la vida de las personas y que permitieran a las personas también, nosotros, actuar, ¿no?, en la búsqueda. Pero él dice algo también muy interesante, y es que en la medida en que nos hacemos mejores humanos, mejores seres humanos, pues vamos a tener menos necesidad, ¿sí?, de pensar en esas promesas del futuro, porque estamos viviendo un presente. Abro comillas, este es el texto de La utilidad de la religión en la página 22. Esencialmente el nuevo credo confía en el desarrollo progresivo de un sentido de unidad entre los hombres, presidido por una desinteresada dedicación al logro del bien común y del general bienestar. En la página 91 también plantea: me veo inclinado a pensar que conforme la condición de la humanidad vaya mejorando y los hombres sean capaces o cada vez más felices con sus vidas y más capaces de encontrar una felicidad no fundamentada en el egoísmo, irán preocupándose menos de las promesas de una vida futura. Cierro comillas, página 91, La utilidad de la religión. Tendré que decir, como cierre a mi intervención, que planteaba la búsqueda de la felicidad, la búsqueda del placer, mayor placer, y que las decisiones que nosotros tomáramos, las acciones que nosotros planteáramos, generaran esa felicidad para los otros. Y que ahí dos elementos centrales tenían que entrar, ¿no?, o entran en nuestras decisiones, y es tener decisiones no egoístas y la necesidad de una formación del intelecto. O sea, considera la educación una necesidad o una importancia, lo considera como importante para pensar en esos placeres más elevados y superar placeres más de las simples sensaciones o placeres netamente individuales. El que nosotros nos vayamos formando nuestro intelecto, permite también que nuestro radio, nuestra mirada, involucre a los otros. Y un elemento del egoísmo que ya lo traté. Creo que Johann Stuart Mill sigue siendo vigente en algunos elementos, o sea, esto no es un tema netamente histórico. Nosotros hablamos permanentemente de temas de la educación, las discusiones sobre la educación se mantienen, o sea, las mujeres, por ejemplo, han podido acceder a la educación, indudablemente,
pero nosotros tenemos que seguir mirando el tema de la educación también en otras esferas, ¿no? Y lo estamos tratando, por ejemplo, a qué está pasando con la educación, que no llega, o que los sectores más pobres no tienen acceso a la educación. También podemos verlo en el tema de salud, o sea, cada uno de lo que hoy conocemos, y nosotros vivimos una cultura de los derechos, se convierte como en eso, ¿no? O sea, que esa búsqueda de un bien para todos. Y yo en esa medida considero que Joan Stuart Mill sigue siendo vigente, pero también creo que es importante que se haga una discusión, una reflexión para mirar estos temas de una manera más incluyente, y que es lo que uno podría pensar que no sucede en países como el nuestro. Bueno, la discusión está también en sus aulas de clase, con sus docentes. Espero de verdad aportar en la reflexión, tratar de trascender los planteamientos del utilitarismo, o más que trascender es traerlos a los contextos actuales, reconocer una mirada de bienestar. Hoy no hablamos de felicidad, estamos hablando de bienestar, y estamos también hablando de un bienestar en términos que decía Amartya Sen, ¿sí? Cómo pensar el tema de los derechos de manera más incluyente, ¿no? En donde menos personas tengan que sufrir el dolor, que es lo que uno considera que no sucede en estos momentos. Les agradezco, les deseo también muchos éxitos en la reflexión, y que esto simplemente sea un aporte para la reflexión que ustedes van a tener en sus aulas de clase. Mil gracias.